esta semana tocaremos el tema de expresión decimal de un número, donde veremos qué es una fracción decimal, qué es una fracción ordinaria, los números decimales, lectura de decimales, tipos de números decimales y algunos ejercicios. Muy bien, ahora veremos qué es una fracción decimal. Cuando sus dos denominadores son potencia de 10, ¿no? Estas definiciones nos ayudarán a comprender mejor este tema. Muy bien, cuando dice que son potencia de 10 son, por ejemplo, 100, 100, 1000, etc. Una fracción ordinaria tendría que ser diferente de la potencia de 10, por ejemplo, 3 entre 5, 2 entre 7, 1 entre 6. Muy bien, continuamos. Un número decimal. Veremos sus partes. Muy bien. De la parte derecha, donde tenemos A, B, C y D, ¿no? Es a partir de la coma, son la parte decimal, que se lee también parte decimal o parte maciza. La parte entera o característica también se llama en la numeración decimal, ¿correcto? Muy bien, continuamos. Ahora veremos la lectura de los números decimales. Recuerda, se lee la parte entera, luego la parte decimal, nombrando el lugar que ocupa la última cifra. Por ejemplo, tenemos A, que es el número entero, coma, B, C y D, donde B sería el décimo, el C centésimo, el D milésimo y el E 10 milésimo. Muy bien, continuando. Decimal exacto. Se dice que un decimal exacto es el que tiene un número limitado de cifras decimales. Muy bien, en este ejemplo tomaremos 50 entre 8, ¿no? Muy bien, 50 entre 8, donde para poder hallar, no podemos dividir 8 entre 5, así que vamos a ponerle 0, luego una coma y procedemos a multiplicar. Muy bien, ahora sí podemos multiplicar, ¿no? 50, entonces sería 6 por 8, 48, dándome un resto de 2. Agregamos un 0 y seguimos multiplicando. 20 podemos multiplicarlo, dividirlo entre 8, sí, muy bien. ¿Cuánto sería? 2 por 8 igual a 16. Luego tenemos, ¿no?, un resto de 4, agregamos un 0, muy bien. Ahora 40 entre 8 podemos dividirlo, así es, sí, es 5 por 8, 40, donde nos da una cifra exacta, ya no tenemos más residuo, ¿correcto? Ese es un decimal exacto. ¿Cuándo se dice que es un decimal periódico puro? Observa el siguiente esquema. Tenemos 40 entre 9, ¿no? Muy bien, 40 entre 9. 9 podemos dividirlo entre 4, no, entonces agregamos un 0 y colocamos una coma. Ahora tenemos 40. 40 entre 9 sí podemos dividirlo. Muy bien, entonces, ¿cuánto sería un número aproximado para que pueda dar 40? 4. 4 por 9, 36, donde me da un resto de 4. Muy bien, nuevamente pasamos lo mismo, pero en este caso ya no pondríamos 0, ya que estamos dividiendo, ¿no?, la parte decimal. Entonces decimos 40 entre 9, ¿no? Nuevamente se repite el número 4, donde así sucesivamente nos da un resto de 4 y así vamos a hacer continuamente. Entonces recuerda, el decimal periódico puro es el que tiene una o más cifras decimales que se repite infinitamente, ¿correcto? Muy bien, ahora veremos un decimal periódico mixto. Observa, tenemos 70 entre 18. Muy bien, ahora recuerda, el periódico mixto es aquel que tiene una parte no periódica y otra periódica. Por ejemplo, no vamos a dividir 70 entre 18, donde 18, ¿no?,
entre 7 no podemos dividirle, así que vamos a agregar un 0 para poder proceder a dividir. Una coma. Ahora sí podemos dividir 70, ¿no? Porque hemos corrido a la siguiente cifra y hemos escogido 70 entre 18. Es 3 por 18 es 54, donde nos da un resto de 16. Muy bien. ¿Podemos dividir 16 entre 8? No, entonces agregamos un 0 y ahora sí decimos 160 entre 18. Sí, es 8. Nuevamente tenemos una división. 18 por 8 nos da 144. Nuevamente nos resta 16. Y así pasa continuamente. Nos va a dar siempre un resto de 16. ¿No? Esto nos va a generar que siempre dividamos entre 8. Entonces recuerda, un periódico mixto es aquel que tiene una parte no periódica y otra periódica, como vemos en el ejemplo, ¿no? El gorrito que está en el número 8, ¿no? Es un periodo que se va a repetir infinitas veces. Y el número 3, que no tiene gorrito, es un no periodo. Muy bien, ahora vamos a pasar a la parte de los ejercicios. Muy bien, vamos a colocar verdadero o falso según convenga. A. ¿Es una fracción decimal 2 sobre 7 y 6 sobre 4? ¿Es una fracción decimal? ¿Sí o no? Bueno, ustedes van respondiendo con ustedes, ¿no? Muy bien, entonces, ¿cuándo se dice que es una fracción decimal? Cuando son potencia de 10. Entonces, ¿es una potencia de 10 el 7 y el 4? No, entonces es falso, ¿correcto? Muy bien. Ahora, la pregunta B, ¿es una fracción ordinaria? No, correcto, porque tiene un denominador de 10. Eso sería una fracción decimal, entonces es falso. Muy bien, continuamos. Fracción decimal, 8 sobre 20, 1 sobre 10. Sí, es una fracción decimal. ¿Por qué? Porque son potencias de 10, correcto. Muy bien. Ahora vamos a completar el siguiente cuadro. Muy bien. Tenemos el decimal 4,216. ¿Cómo se lee? 4 enteros, 2 16 milésimos. 0,2. ¿Por qué 2 centésimos? Porque el 0 no tiene valor y solamente vamos a leer la parte decimal, que sería 12 centésimos. Recuerden, por favor. Ahora, continuamos. La parte decimal, no, 2,6. ¿Cómo se lee? 2 enteros, 6 décimos, ¿correcto? Muy bien. Y así sucesivamente, ¿no? En sus módulos ustedes verán la parte del desarrollo. También estarán desarrollando y copiando estos ejercicios que se está desarrollando juntamente con ustedes. La parte de tarea domiciliaria ustedes desarrollarán y lo podrán enviar por favor o subirlo al grupo de clase que está en el Classroom. No se olviden, recuerda, ¿no? La parte entera, la parte décima, la parte centésima, la parte milésima y no 10 milésimos, correcto. No se olvide, por favor, siempre recordando esta tablita de acá que se les está mostrando. Muy bien, recuerda, para leer los números decimales nos fijamos en la parte entera y luego en la parte decimal. Si no hay enteros, contamos los lugares que ocupa la parte decimal y luego relacionamos la potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros. ¿Cómo, profesor? Ejemplos: 0,9. Vamos a leer 9 décimos, ¿no? 0,0078. ¿Cómo lo leeremos? 78 10.000 milésimos. Correcto, ¿no? Ten en cuenta que para leer los números decimales nos fijamos en la parte entera y luego en la parte decimal. Si no hay enteros, contamos los lugares que ocupa la parte decimal. Vamos a contar siempre los lugares que ocupa la parte decimal y lo relacionamos con la potencia de 10 que tenga la misma cantidad de ceros.
Correcto, no se olviden, este es un ejemplo para los ejercicios que viene en la parte de la práctica. Vamos a unir con flechas. 0,13. ¿Qué sería? ¿Un decimal puro, un decimal mixto, un decimal exacto? Muy bien, es un decimal exacto, porque no tiene números repetidos, no tiene un número puro mixto, ni un puro exacto, ¿correcto? La parte B sí es un decimal periódico puro, porque se repite el 2, ¿correcto? Recuerden, el sombrerito es que se repite infinitas veces. 0,567 no vendría a ser un decimal exacto. Y por último la D, que es un decimal periódico mixto. Coloca verdadero o falso, según convenga. La característica es igual a que digamos es un decimal. No, falso. La mantisa es igual que la parte entera. La mantisa no es la parte decimal. Entonces la mantisa es la parte decimal. Sí, ya hemos dicho que es la parte decimal. Correcto. No se olviden. Unamos con flecha. Denominadores con potencia de 10. ¿Qué vendría a ser? No, denominador es la parte de abajo que está dividiendo. Entonces es la fracción decimal. Y los denominadores diferentes de la potencia de 10 son las fracciones ordinarias. Muy bien. Busquen el siguiente fracciones a los que reducen decimales exactos. Recuerden, decimales exactos. Entonces, 8 entre 4, ¿cuánto es? ¿No? 8 entre 4 nos da un residuo de 2. No tiene decimales. Por lo tanto, no es un decimal exacto. Entonces procedamos con la B. 5 entre 3 nos da 1.6666666. No es un decimal exacto. ¿Cuándo es un decimal exacto? Cuando no tiene más residuo que dividir, ¿correcto? Ahora, la letra número C. 6 entre 7. 6 entre 7 nos da 0.85. ¿Es un decimal exacto? No. Si ustedes dividen, va a salir 0.8571428571. No se aproxima a un decimal exacto. Entonces, si dividimos 8 entre 5, es 1.6. Entonces, este sí es un decimal exacto. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a colocar verdadero o falso según convenga. Hemos dicho cuándo es un decimal, cuándo es una fracción decimal, ¿no? Cuando sus denominadores son potencia de 10. Entonces, 4 entre 5, 5 es una potencia de 10. No. 6 entre 7, tampoco. Entonces es falso, ¿correcto? La B, 2 entre 10 y 3 entre 10. Hemos dicho que esta es una fracción decimal. Entonces, ¿puede ser una fracción ordinaria? No, falso. 7 entre 10 y 6 entre 20 es una fracción decimal, correcto. Muy bien, esto ya lo hemos visto, ¿no? Vamos a completar el cuadro, ¿no? Para que no se olviden, tenemos 2,16, que vendría a ser 2 enteros, 16 centésimos. 3,021, ¿no? Hemos dicho que el 0 no se lee y se cuentan las cifras, de igual manera se cuentan las cifras. Entonces sería 3 enteros, 21 milésimas, y así sucesivamente, ¿correcto? Esto van a estar llenando ustedes, por favor, ¿no? En su módulo. Vamos a unir con flechas. Ya hemos dicho 0,12 es un decimal exacto. 4,1 es un decimal periódico puro. 2,66666 no tiene, es lo mismo que el sombrerito, entonces es un decimal puro. Y el 2,31 es un decimal periódico mixto. Muy bien, continuemos. Ahora, coloca verdadero o falso según convenga. La característica es una mantisa, ¿sí o no? No, correcto, falso. Muy bien. ¿La mantisa es una parte decimal? Sí, la mantisa es una parte decimal. Es lo mismo que decimos decimal. Entonces, ¿la característica es igual a decimal?
No, porque ya hemos dicho que mantis es igual a decimal, ¿correcto? Ahora, vamos a colocar verdadero o falso según convenga. Tenemos 0,6666. Es una fracción decimal periódico mixto. ¿Qué dicen ustedes? Falso, muy bien. 2,1313 es un periódico mixto. No es un periódico mixto, no es un periódico puro. Y 4,5,6 también. No. Vamos a completar. Ya hemos dicho 3, que es la parte entera o llamada también característica. ¿No? Después de la coma tenemos 126, ¿no? O 1, 2, 6. Es llamada la parte decimal o parte mantisa. Muy bien. Hallar el número decimal. Bueno, vamos a realizar un ejercicio para hallar el número decimal, donde tenemos 1 entre 30. Vamos a dividir 1 entre 30. No se puede, ¿verdad? Entonces colocamos un 0 y una coma. Luego bajamos el 1 y agregamos un 0. ¿Podemos dividir 10 entre 30? No. Entonces agregamos otro 0 y donde bajamos la parte del 10. Nuevamente ponemos un 0 y ahí ya podemos dividir 100 entre 30. Ahora, 100 entre 30, un número aproximado que multiplicado por 30 me dé 100. Ustedes dirán, muy bien, y es 3. 3 por 30 me da 90. Muy bien, entonces realizamos 100 menos 90, nos da un resto de... Correcto, de 10. Pero ahora, ¿podemos dividir 10 entre 30? No, vamos a hacer lo mismo. Vamos a agregar un 0. Ahora continuamos. Nuevamente se repite la misma operación. Un número multiplicado, ¿no?, que nos dé 100 va a ser el número 3. Y así indefinidamente. Correcto. En el módulo vamos a tener más ejercicios. Ustedes mismos van a desarrollar en casa, ¿no?, con la ayuda de estos videos para que se puedan guiar, por favor. La respuesta es 0,033.